porque fuerte como la muerte este es el mensaje del próximo sábado en una boda. Así nomás. ¿Quién se va a casar? Cualquiera se equivoca, ¿verdad? Bueno. A mí me gustan los emprendedores. Y me gusta ver personas que tienen ideas nuevas y que las llevan a la práctica. En México tuve la oportunidad de ver algunas de estas personas. Uno que me inspiró bastante a seguir predicando porque él era predicador de la iglesia, pero en su tiempo de predicador había fundado 3 fábricas, ¿sí? Una de las cuales produce y vende como 1000 acoplados al mes, ¿verdad? Entonces, alguito sobra ahí, ¿verdad? Yo digo, si eso es el premio por seguir predicando, vamos a seguir predicando, ¿verdad? Bueno, menos mal que Marcelina no se equivoca. Ahí está el sermón correcto. Gracias por tu ayuda, Marcelina. Ella hizo el PowerPoint para que no me pierda en el camino, ¿verdad? Entonces, me encontré con otra persona que después de 3 años de sequía, cuando ya no había con qué comer y no sabía más qué hacer, se fue detrás del galpón que tenía en su chacra y miró todo el hierro viejo que había ahí y dijo, ¿qué puedo hacer para hacer algo diferente que la agricultura, aparte de la agricultura? Y empezó con una fábrica de resortes, que hoy en día, todos los días, miles de resortes de todos los tamaños salen de su fábrica. Él mismo construyó las máquinas. Me encontré con otro que en esa misma época, en donde no había cosecha, empezó a manejar camión, porque de algo hay que vivir. Y hoy en día tiene una empresa de transporte, sus propios camiones. En Tailandia me encontré con un misionero que empezó un gimnasio y ahí le está evangelizando a los clientes budistas que están yendo a ese gimnasio. Y yo dije, mira, ahí uno tiene un pastor misionero fornido, ¿verdad? Porque todo el tiempo está en el gimnasio, ¿verdad? Entonces alguna gente de nosotros que le gusta el gimnasio, bueno, es una forma de evangelizar había sido, ¿verdad? Seguramente, pero aparte de eso también fundó un orfanato para niños con el virus del VIH, que son huérfanos porque sus padres murieron de esta enfermedad, y hay 85 niños ahí para quienes él y su esposa son padre y madre, ¿verdad? Cuando Dios empieza algo nuevo, cuando Dios emprende algo, tiene desde mi perspectiva una cantidad de pasos. O sea, cuando Dios hace algo nuevo, tenemos que decir que es desde nuestra perspectiva algo nuevo. Porque desde su perspectiva siempre lo tuvo en mente. Él dijo, no, en tal momento voy a hacer tal cosa. Pero para los que estamos limitados por el tiempo y el espacio, a nosotros nos parece algo nuevo. Y la Biblia está llena de estas cosas, de las cosas nuevas que Dios hace. Y yo les quiero invitar a aquellos que trajeron sus Biblias a que vayamos al libro de Esdras. El libro de Esdras tiene 10 capítulos. Y en este sermón vamos a tratar los 10 capítulos, pero no lo vamos a leer todo el libro completo. Aquel que se aburre durante el sermón puede empezar a leer, ¿sí? Y les aseguro que no va a terminar antes que yo. Entonces, antes que yo termine el sermón, no va a terminar todo el libro de Esdras. La primera cosa que yo encuentro cuando Dios quiere hacer algo nuevo es que Él abre puertas. O sea, Él es aquel que inicia. Entonces el libro empieza en el capítulo 1 con un decreto de un rey que se llama Ciro. Este rey vivía, o sea, la historia fuera de la Biblia también lo tiene registrado a él, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas que vemos en la Biblia no es que solamente la Biblia nos cuenta, sino hay muchas evidencias arqueológicas, historiales de fuera de la Biblia. Entonces este Ciro, que vivía 70 o 71 años, no sabemos exactamente, del 600 hasta el 529, ahí por el año 539 antes de Cristo, el primer año de su gobierno,
él era un rey de los medas y persas. Ellos le habían ganado a los babilonios, quienes habían secuestrado a los judíos. ¿Sí? Estamos bien con la historia. ¿Sí? Los babilonios eran los malos, los medas y persas eran más malos que ellos y les vencieron, pero en el primer año que estaba en el gobierno, el Señor puso en su corazón, porque en otro lado, a través de un profeta, Dios le llama mi siervo a este Ciro, que era, no sabemos si él sabía algo de Dios o no, pero en su decreto él menciona el Dios del cielo. En Jerusalén estaba su templo y ahí él dice, todos aquellos que quieren regresar a esta tierra tienen permiso para hacerlo. Los babilonios no habían solamente secuestrado a los judíos, ellos tenían cantidad de pueblos porque esta era su estrategia de guerra, sacar a la gente de un lugar y trasladarla a otro lugar, de este lugar al otro, y así porque pensaban que la gente se rebela cuando está en su propia tierra, y ahí es donde nace la rebelión y todas las revoluciones que van en contra del emperador. Pero si se trae gente de distintas partes, entonces ellos no van a hacer eso. Eso era lo que hacían los asirios y los babilonios. Ahora los medas dijeron, vamos a tener más paz si le dejamos regresar a estos pueblos. Y no solamente a los judíos, sino a otros pueblos también les permitieron regresar a su tierra original. Entonces esto sucedió. 70 años, o para ser exactos, 68 años después de que la primera deportación de judíos sucedió, ahí es donde el rey da este decreto, y probablemente hasta que se inició y se completó la primera parte del regreso, ahí eran los 70 años que había profetizado Isaías y Jeremías también. La segunda cosa que Dios hace cuando empieza algo nuevo, o sea, en este caso, Él abrió la puerta, ahora se puede empezar algo. Dios llama a personas. Vieron que ya terminamos un capítulo, vamos bien, ¿sí? Ahora nosotros pensamos normalmente que estos judíos que estaban viviendo en Babilonia tenían tremendas ganas de regresar a Palestina. Ahora imagínense, un pueblo que vivió 70 años en tierra lejana, aunque algunos de ellos solamente 50 porque hubo 3 olas de deportaciones desde Judá hacia Babilonia. Después de 50 años, después de 70 años, mucha gente ya no tiene ganas de regresar. Si a mis padres o abuelos después de 70 años en Paraguay le hubiesen dicho, ahora ustedes pueden regresar a Rusia, está ahí, terminó el comunismo, pueden regresar. ¿Para qué? ¿Eh? Estamos bien acá. Yo no quiero ir a Rusia. Ahí dicen que hay frío, la gente se muere frío, están los mafiosos, está Putin y bueno. En este caso yo me imagino que algo similar muchos judíos, especialmente los más ricos en Babilonia, habrán pensado, porque muchos ya tenían sus propios esclavos, tenían tierras, tenían animales, tenían negocios. Los judíos siempre tienen negocios enseguida donde van, y muchos habrán dicho, no, yo me quedo acá. Y hay evidencia arqueológica de mucho tiempo después que hubo muchos judíos que se quedaron en Babilonia. Pero un grupo de ellos sintió el llamado de parte de Dios y estuvo dispuesto a emprender este viaje de regreso. Y yo sospecho que habrán sido los más pobres, porque cuando nosotros comparamos la cantidad de gente que regresó con la cantidad de animales, burros, camellos y todo eso que trajeron, vemos que era gente pobre. No había ni un burro por 2 personas ahí. Y normalmente la gente rica tiene más que eso. Entonces a veces es un privilegio cuando Dios llama, cuando no se tiene nada, porque cuesta menos dejar lo que no tenés, ¿verdad?, a dejar aquello que sí tenés. A menos que seamos como Abraham, que se llevó todo lo que tenía, ¿verdad?, y en el camino el Señor le multiplicó todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, según el relato en Esdras 2, regresaron 42.360 personas, que para nosotros sería un grupo bastante grande, numeroso. Entre ellos personas tan conocidas como Zorobabel, Jesúa, que algunas versiones anteriores lo llaman Josué, pero como en el hebreo solamente se escriben las consonantes y no las vocales, entonces en esta versión se opta por este nombre.
Quizás también para no confundirlo con el Josué que vivió antes, ¿verdad? Estaba Nehemías, que vino después, y varios otros personajes que conocemos de la Biblia. Dicho sea de paso, este Zorobabel es una persona muy interesante que aparece en una cantidad de versículos y en algún momento tendríamos que hacer un estudio de su personaje, ¿verdad? Creo que era el primer zorro que había ahí, ¿verdad? Pero no el que cobra coima, sino el que con su espada hace la zeta. Cuando Dios emprende algo nuevo, suceden cosas. Y suceden cosas esperadas y no esperadas. Siempre cuando emprendemos algo nuevo, hay ciertas cosas que queremos lograr. Y esas son las cosas esperadas, que nosotros esperamos que sucedan. En este caso, sucedió la restauración del altar, que nosotros diríamos, bueno, no es gran cosa, ¿verdad? Porque un altar, no sabemos cuánto midió. Anteriormente, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán ahí, ellos llevaron 12 piedras y con eso ya construyeron un altar por ahí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el altar lo habrán construido en un día, quizás una semana, no era la gran cosa. Pero sí, con eso empezó, se restauró el culto a Dios, se restauraron los sacrificios, toda la vida que estaba dictaminada así en el Antiguo Testamento, en la ley, empezó a desarrollarse otra vez ahí. Y empezaron a reconstruir el templo. Y dice que este día en el que se echaron los cimientos del templo, aquellos, los más viejitos entre ellos, que habían visto todavía el templo anterior, se echaron a llorar. Y otros gritaron de alegría, que dice al final de este capítulo que ni se podía distinguir quién gritaba de alegría y quién gritaba de dolor. Ahí. Porque probablemente aquellos que habían visto el esplendor del templo de Salomón, habrán dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer entre todas esas ruinas? ¿De dónde vamos a conseguir el oro, la plata, la madera, todo que antes estaba en ese templo y ahora solamente hay un montón de piedras? Pero aquellos quizás los más optimistas estaban, ay sí, y echaron los cimientos. Lastimosamente, el templo no se pudo terminar de una buena primera y vamos a ver enseguida el por qué. Pero también hay cosas inesperadas que suceden cada vez que Dios empieza a moverse. Los babilonios, cuando los israelitas salieron, dice ahí el texto que ellos le dieron una cantidad de regalos: plata, oro, bienes, ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Nos hace recordar aquel famoso éxodo de Egipto. Cuando los egipcios, con tal de que los israelitas salgan de ahí y cesen las plagas, le dieron todo lo que ellos querían. Acá le damos oro, lo que sea, llévate nomás, pero andate de acá, ¿verdad? Y en este caso Dios dispuso los corazones de los babilonios para que hagan lo mismo. No sé si ellos también querían que los israelitas regresen o no, pero no sabemos la motivación, pero dicen que le regalaron de todo. Pero lo que quizás ningún israelita hubiese soñado, el rey Ciro decretó que se le devuelvan todos los utensilios del templo. Y nosotros sabemos que estos utensilios eran muy valiosos, eran tazones de plata, de oro, cubiertos de oro. Sabemos eso porque hasta Belsasar en su momento desacró eso, o sea, usó los elementos del templo para su fiesta, para su orgía, en aquel momento en que le apareció la mano en la pared y le escribió lo que Dios había dictaminado sobre él. Y si leemos el inventario nos damos cuenta hasta que de las cosas que se perdieron. Falta un cuchillo, hermanos. Porque está en la lista ahí 30 de esto, 30 de aquello, 30 de esto, 29 cuchillos. Entonces en 70 años se perdió también un cuchillo que era del templo. Por ahí alguien lo sacó para su asado particular y nunca regresó. Pero bueno, eso al margen, muy preciso. 5,400 elementos en total, o a lo mejor eran 5,399 si falta el cuchillo. Bueno, era una gran cantidad de cosas. Todo eso se le devolvió al pueblo de Israel. Pero cuando Dios empieza algo nuevo, lastimosamente también se levanta oposición.
Y la oposición en este caso vino como al disfrazado de colaboración. En esta parte en donde los judíos se estaban mudando vivía otra gente. Gente que los reyes de Asiria habían traído antes y también los reyes de Babilonia habían traído a este lugar. Que se habían mezclado, que tenían una cantidad de dioses a quienes ellos adoraban. Y ellos cuando se dan cuenta que se va a construir el templo dicen, déjenos ayudarles. Vamos a construir con ustedes. Y nosotros al leerlo a primera vista decimos, pero qué buena gente, aleluya. Ahí vamos a terminar más rápido si ellos también están ayudando. Pero el problema era de que esta gente no tenía un conocimiento de Dios, no tenía lo que se llamaba la pureza ritual, no estaban acostumbrados a que solamente se puede adorar un Dios, un solo Dios. Siempre tenían una cantidad de dioses y el peligro estaba latente de que el pueblo de Israel, al aceptar esta generosa oferta, después una vez que se termine el templo, hagan lo mismo de lo que habían hecho antes, de permitir el ingreso de otras estatuas de dioses ajenos en el templo del único Dios viviente, el Dios que es celoso, el Dios Yahvé, el único que existe. Este fue el motivo por el cual ellos habían sido exiliados anteriormente. Y alguien de entre todo el pueblo tuvo suficiente perspicacia y discernimiento a decir que no, nosotros vamos a construirlo. Muchas gracias por su ayuda. Y bueno, eso no le gustó a esa gente y escribieron una carta bastante fea al rey que estaba en Babilonia. Bueno, vamos a llamarle Babilonia, pero era el rey de los persas, ¿sí? Ya había muerto Ciro, o sea, era el año después del 529, ya había otro rey. Este rey probablemente no se tomó la molestia de buscar en los archivos qué es lo que su antecesor había decretado. O a veces, como son los gobiernos, también un gobierno quiere deshacer todo lo que el otro gobierno hizo, ¿sí? Miremos nomás los Estados Unidos y nos damos cuenta de lo que está sucediendo ahí. En todo caso, este rey le dio la razón a los opositores y le dice a los judíos que paren la obra. Entonces ahí paró el templo por un buen rato. Sin embargo, cuando Dios emprende algo nuevo, también confirma su propósito. Y ahí ya vamos a los capítulos 5 y 6. Y en este caso lo hace a través de sus profetas. Y menciona a dos con nombre, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y ambos de ellos tienen un libro en la Biblia, que no podemos decir de todos los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Elías y Eliseo, ellos no tienen su propio libro, pero estos profetas sí escribieron libros. Entonces, al leer los libros de estos profetas, aprendemos mucho de esta época. Y los dos tienen bastante que decirle a Zorobabel y a Jesúa, como lo llaman acá, o Josué. Uno de los versículos, probablemente el más conocido que tenemos, es: esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice: no con ejército ni con la fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios mismo se identifica en esta profecía como Jehová de los ejércitos, pero dice que no va a ser con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. ¿Sí? Esta es una de las palabras que recibió Zorobabel en aquel momento. Entonces están esos profetas, ellos aparecen en escena y le animan al pueblo y le dicen: lo que Dios ha empezado lo va a terminar. Pero no solamente es eso, sino entra en escena otro personaje, y yo lo llamo el siervo de Dios. Otra vez el rey. Ya pasó la época del segundo rey, que algunos, en Esdras lo llaman Artajerjes. Algunos piensan que se equivocó el escritor ahí, porque los Artajerjes vivieron después. Entonces puede ser que era el Jerjes, que era el antepasado de los Artajerjes. No sé cómo es. Bueno, no importa. Pero en este momento estaba Darío, el rey de Persia. ¿Quién se recuerda de Darío? No voy a mirar a los estudiantes de teología, los licenciados en teología. ¿Recuerdan un viejo profeta
que vivía en Babilonia y a quien se le echó a la cueva de los leones? ¿Sí? El rey se llamaba Darío. Era el rey, estaba como rey y tenía como asesor a Daniel. Y yo no tengo nada para comprobarlo, no tengo evidencia, pero yo me imagino que cuando este Darío, porque ahí los judíos escribieron una carta al rey Darío, porque ya sabían el otro ya murió, entonces vamos a probar con este. Y cuando Darío recibió la carta, eso es pura especulación, no lo repiten en sus sermones. Yo me imagino que le habrá dicho, Daniel, ¿vos qué opinás de eso? ¿Vos conocés a esa gente? Y Daniel le habrá dicho, mira ahí, esta es mi gente. Dele todo lo que están pidiendo y le da más de lo que están pidiendo. Viene ahí, bueno, los judíos mismos le dicen a este rey, si usted investiga en los archivos, usted va a encontrar que el rey Ciro nos dio permiso para hacer el templo. Y él hace eso. Él mandó buscar en los archivos y encontraron el decreto. Entonces, encima de eso, él añade de yapa algo más. Dice, ustedes no solamente tienen permiso para construir el templo, sino todos los gastos van a salir del tesoro real. O sea, nosotros vamos a pagar por eso. Y esa gente que se opuso a ellos le manda una carta a los que están alrededor y le dice, entréguenle ustedes vino, animales, todo lo que ellos necesitan para sus sacrificios. Y el que no lo hace, bastante duro es, le vamos a sacar una viga de su casa y le vamos a empalar ahí en esta viga. Y la gente así rapidito cumplieron con todo, dice ahí, ¿verdad? Entonces no solamente tenían permiso para terminar el templo, sino la plata también le fue donado para eso. De sus enemigos tuvieron que pagar el templo de ellos, ¿sí? De ahí el rey mismo dice, de los impuestos que ustedes tienen, da una cierta cantidad, hasta esa cantidad entréguenle a los judíos para construir su templo. Ahí es cuando Dios, por eso cuando Dios habla, Él confirma su propósito. Y nosotros vemos en el capítulo 6 que se terminó la construcción del templo y se celebró la Pascua. Cosa que el pueblo de Israel había sido bastante negligente en el pasado con celebrar ciertas fiestas del Señor. Pero la Pascua, aquella fiesta que vamos a repetir dentro de poco, es aquel momento en donde la sangre simbolizaba la salvación del pueblo de Israel. Aquel momento cuando ellos querían salir de Egipto, el faraón no les dejó, pero ahí en la última noche que estuvieron en Egipto, aquellos que tomaron en serio la palabra de Dios y pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, fueron salvados. Cosa que el gran simbolismo sigue hasta hoy en día. Cuando Dios inicia algo nuevo, Él envía a las personas indicadas para eso. Y ahí vamos al capítulo 7. Y lo que no vemos en este libro, pero sí lo sabemos por la historia, que hay un salto en el tiempo de más o menos casi 60 años, 58 años. Desde que el primer decreto que decía que los judíos pueden regresar hasta que Dios le llama a Esdras. Y la Biblia dice que Esdras era un maestro muy versado en la ley, gozaba de la simpatía del rey y Dios estaba con él. O sea, en la otra versión dice, gozaba del favor del rey, ¿sí? Era una persona que se había ganado el corazón del rey y estaba en una muy buena posición. Sin embargo, a esta persona, Dios le envía a Jerusalén. Y junto con él, otra vez regresó un grupo de personas. Ahora, cuando uno cuenta con el favor del rey, la simpatía del rey, uno le puede pedir cosas al rey, obviamente. Y Esdras recibió una cantidad de las cosas que todavía quedaban en Babilonia, él los llevó de vuelta a Israel. Probablemente algunos de los 5,400 elementos que no se habían llevado, entonces él los llevó. Pero cuando Dios inicia algo nuevo, también nos da la oportunidad de ejercitar nuestra fe. No es que solamente Dios hace todas las cosas, obviamente Él hace, pero Él también nos da la oportunidad para que nosotros demostremos que tenemos fe. Si nosotros solamente hacemos las cosas previsibles, medibles, calculables, entonces a lo mejor tenemos fe, pero no necesitamos ejercitarla.
Pero cuando nosotros estamos ante algo que decimos, esto es imposible, humanamente imposible, ahí nosotros necesitamos ejercitar la fe. Y en el caso de Esdras fue algo interesante. Ahí en el capítulo 8, a partir del versículo 21, eran momentos turbulentos, difíciles. No había gobiernos estables en las rutas que puedan guardar las rutas, y había muchos piratas del asfalto. Bueno, asfalto no había, pero piratas sí, en aquella época. Y en muchos casos la gente que viajaba eran asaltados y matados, o por lo menos se les sacaba todo lo que tenían y tenían que ver cómo sobrevivir. Y dice a partir del versículo 21, luego estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Ojo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros decimos de parte de Dios? Porque puede ser que la próxima persona nos ponga a prueba. Estamos muy convencidos de que Dios puede hacer milagros. Pero ¿qué pasa si la otra persona nos dice, bueno, ¿dónde está el milagro? En este caso, ellos le habían hablado al rey de su gran Dios, que les cuida en todo momento. Y después dice, ¿y con qué cara me voy a presentar? Le voy a decir, bueno, pero por las dudas, mandamos un pelotón de caballería para que nos proteja, ¿verdad? Así como la hermana Cano, no sé cómo era, la que tenía el 38 debajo de, sí, Anunciación, ¿verdad? Ella confiaba mucho en Dios, pero por las dudas tenía un 38 en su cachapé, ¿verdad? Ahí. Entonces, a veces somos así. Escuché una linda historia ahora en el encuentro en Tailandia de dos personas que se fueron ahí en el desierto del Sahara, donde actualmente todo es musulmán. Pastores locales, no eran misioneros, pastores locales. Y ellos llegaron a un oasis y no podían esquivar ese oasis porque necesitaban abastecerse de combustible, de agua, de comestibles. Y siempre, uno de ellos siempre no podía callarse, era tipo Pedro, que decía, no puedo callarme de lo que he visto y oído. Y el otro le dice, pero acá, ¿sabes qué? Yo sé quién es el capo acá de este oasis, es un tipo sumamente brutal, no respeta a nadie. Si vos hablas acá de Cristo, nos van a cortar la cabeza inmediatamente. Así que te ruego, cállate por esta vez y vamos a pasar nomás la noche y todo, y mañana seguimos, y más allá, habla otra vez si quieres. Ni bien llegaron, estando en la estación de servicio, ya le llama la policía interna y le lleva junto al jeque ¿verdad? Y el jeque directamente le dice, ustedes son cristianos, yo sé que ustedes son cristianos. Y le empieza a decir una cantidad de cosas de que el Islam es tanto más superior y que no sabe por qué ellos son tan tontos de creer en estas cosas, que los cristianos, que 3 dioses y no sé qué cuántas hierbas más, ¿verdad? Ahí. Y el tema es que en este oasis ya le habían dicho que hace 3 años que no llovía. Estaba difícil la situación. Y entonces el que no se puede callar después de un buen tiempo, le dice entonces al jeque, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no llueve acá? Y el otro le agarró la palabra, le dio vuelta nomás la lanza y le dice, te doy 3 días para que llueva acá, si no te matamos. Bueno, los dos salieron y el otro dijo, ¿por qué tenía que hablar? Sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, dice, es un buen momento para orar y ayunar. Y eso es lo que hicieron. Y el tercer día, como ustedes, aunque no esté en la Biblia, pero llovió a cántaros.
Y ahí les mandó a llamar otra vez el jeque. Y empezó a retarles ahí, en medio de su palabra se levantó y se fue. Y les dejó ahí él. Y los dos no sabían qué significaba eso. Y el otro dijo, bueno, ya está lloviendo, pero parece que igual nos va a cortar la cabeza, ¿verdad? Así que... Y regresó el jeque, se sentó, los invitó a sentarse y les dijo, cuéntenme de su Dios. ¿Sí? Se entregó el jeque a Cristo. Hay una iglesia en este oasis, ¿no? Pero esos son momentos en donde Dios nos invita a ejercitar nuestra fe. Cuando Pedro y Juan se fueron al templo y un mendigo ahí le está pidiendo una moneda, Pedro dice, estoy sobe, pero lo que tengo, los que tenemos te vamos a dar. Yo hubiese regresado para buscar la moneda del auto nomás. ya ella, ¿verdad? Pero no, eso era el momento para ejercitar la fe, ¿verdad? Entonces, en este caso, también ellos ejercitaron su fe y como él dice, Dios nos escuchó y llegaron bien a Jerusalén. Ahora, cuando Esdras está en Jerusalén, después de un tiempo se da cuenta de algo que a él le escandalizó. Y yo lo llamo así, los llamados no son inmunes al pecado. Esta gente que había regresado a Jerusalén habían escuchado el llamado de Dios. Ellos habían obedecido a este llamado. Ellos se fueron para reconstruir el altar, reconstruir el templo, reconstruir las murallas. Ya había estado Nehemías con ellos, todo. Y de repente Esdras se da cuenta que un buen número de ellos y justamente los gobernantes, los jefes y los gobernantes, dice en el capítulo 9, habían infringido la ley de Dios al casarse con mujeres extranjeras. Ahora, este pasaje ha sido mal utilizado en la historia de la cristiandad, ¿sí? Este pasaje no habla sobre los matrimonios interculturales o como alguien anteriormente se hablaba de interraciales. Hoy en día, gracias a Dios, ya no hablamos más de raza cuando hablamos de seres humanos. Las razas le dejamos a los perros y las vacas, ¿sí? Los seres humanos todos somos de una misma raza, pero sí tenemos distintas culturas. Y algunas personas argumentan en base a este pasaje de que Dios está en contra del casamiento de personas de distintas culturas, de distintas nacionalidades, de distintos color de piel, lo que sea. Este pasaje no habla de eso, sino que era un casamiento mixto como la Iglesia Católica lo define, que cuando uno que es católico se casa con alguien que no es católico, ¿sí? Esto es lo que la Iglesia Católica define como matrimonio mixto. En este sentido eran matrimonios mixtos porque ellos no pertenecían al Dios de Israel, no conocían al Dios de Israel, y especialmente entre ellas las moabitas. Si nosotros leemos a través del Antiguo Testamento, parece que las moabitas eran las mujeres más lindas de la antigüedad. Eran las, qué sé yo, las venezolanas hoy en día, eran las que ganan todos los concursos de belleza. Porque Balaam, muchos años antes, cuando él no pudo maldecir al pueblo de Israel desde ninguna perspectiva, porque Dios no le permitió, él le dio un consejo al rey Balac, que era de los moabitas, que infiltren el pueblo de Israel a través de sus mujeres, cosa que sucedió y que tuvo éxito, la Biblia lo cuenta. Y por eso los israelitas le mataron después a este que era profeta de Dios, donde hablaba su burra y él era una de las personas que tenían que decir lo que Dios estaba diciendo. Entonces a Balaam le gustó la plata que el rey le estaba ofreciendo y dijo, bueno, si no puedo maldecir al pueblo, por lo menos le voy a dar un truco de cómo puede hacer para infiltrar al pueblo de Israel. Y sabemos que hubo una gran plaga en el pueblo de Israel porque en algún momento se relajó tanto la moral que un israelita en frente de Josué y otros llevó a una mujer moabita a su carpa y Finés, que era el hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, agarró una lanza, se fue detrás de ellos y liquidó el asunto. Obviamente estaban en alguna posición comprometida porque él dice que de uno clavó a los dos en la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era el problema de las moabitas. Había también buenas moabitas, Ruth,
Todos recordamos Ruth, ¿verdad? Era una moabita, probablemente tan bella como las otras, pero era una que dijo, tu Dios será mi Dios. Le dijo a Noemí, su suegra. Normalmente las moabitas decían al revés, mi Dios será tu Dios. Y eso sucede hasta el día de hoy. Cuando nosotros no evangelizamos el mundo nos evangeliza a nosotros. No hay posición neutral. No hay cese del fuego entre cristianos y el mundo. No hay tratado de paz. Cuando en el momento que nosotros dejamos de evangelizar el mundo, vuelve la evangelización a la iglesia, del mundo hacia la iglesia. Salomón fue el ejemplo por excelencia de lo que estaba sucediendo. Al principio de su reinado, tan fiel a Dios, tan comprometido. Y después, cuando aumentó su harén, cada vez más mujeres, al final, sí, ¿por qué no? Ponemos una estatua acá, ponemos otra allá, me voy, le rendimos culto a este, le rendimos culto a aquello. Tolerancia, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo que se predica hasta el día de hoy. Y el tema es, yo me pregunto, ¿por qué estas personas cayeron en este pecado sabiendo que era pecado? Y especialmente los líderes. A veces cuando nosotros hemos hecho un gran trabajo, nos hemos sacrificado, hemos logrado algo para el Señor, pensamos que nos merecemos alguna recompensa. El primer día que llegamos a Tailandia, después de, en mi caso eran 32 horas de viaje, algunos pastores del Paraguay que llegaron habían viajado 40 horas, estaban todos cansados. Salimos a la noche a encontrar algo para comer y uno dice, bueno, ya nos sacrificamos tanto, ¿por qué no vamos a tomar una cerveza bien fría? Entonces, cosa que en Paraguay no haríamos, ¿verdad? Bueno, tampoco hicimos ahí, pero ya vino la sugerencia, ¿verdad? Nos sacrificamos tanto, ¿por qué no nos damos un lujo, ¿verdad? Un pequeño lujo? Y este es un gran peligro, hermanos. Y quizás estas personas habrán dicho, bueno, nosotros fuimos tan lejos, vinimos a esta tierra, acá, ¿verdad? Normalmente cuando se hacen estas mudanzas de pueblos, entonces hay más hombres que mujeres ahí, a lo mejor había una cierta escasez de mujeres. Y dicen, total, Dios no puede ser tan estricto con nosotros. Y no sé cuántas veces ya lo escuché en mi vida, ¿verdad? Yo merezco también alguien. Yo merezco rehacer mi vida. Yo merezco eso o aquello. Una hermana que no encuentra esposo cristiano, de repente está con un hombre junto y cuando uno le pregunta, ¿pero qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Y yo también merezco tener familia, pastor. Yo también merezco tener un hijo. Yo también merezco tener un esposo. Y si Dios no me da uno cristiano, y bueno, entonces hay que optar por plan B. Y ni que hablar de los hombres, ¿verdad? Las lindas excusas que muchas veces se dan. Entonces, hermanos, este es un momento peligroso. Cuando nosotros estamos trabajando en la viña del Señor, estamos haciendo la obra del Señor, de repente pensamos que también podemos hacer ciertas cosas que el mundo hace, que sabemos que no están bien, porque Dios, en recompensa por lo mucho que hice, va a cerrar el ojito y va a decir, está bien, Martín, bueno, por esta vez vaya y pase. Los llamados no son inmunes al pecado y a veces nos olvidamos de eso, pensamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, ahí nada nos puede suceder. Cuando Esdras se entera de la situación, dice que se rascó la túnica, se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba. A ver, David. David no sufre tanto que va a hacer eso. Eso ha de doler bastante, ¿verdad? Cuando vos mismo te arrancás los pelos de la cabeza y de la barba, simplemente para mostrar a otros que estás escandalizado, que estás triste. Se postró en tierra y ayunó un buen rato, varios días. Y ahí se convocó a todo el pueblo. Y yo creo que Dios espera el arrepentimiento de aquellos que estamos en pecado, pero acepta también el arrepentimiento y la confesión. Y cuando el pueblo se juntó frente a Esdras, estaba lloviendo,
Parece que todos recordamos esa escena, ¿verdad? En donde se le está hablando, se le está leyendo la ley y ellos dicen, tenés toda la razón, pero nosotros no podemos hacer esto en un día, porque muchos de nosotros estamos en este pecado. Y tenemos que hablar, tenemos que ver cómo podemos resolverlo. Y al final también el pueblo decide separarse, aquellos que habían incurrido en el casamiento con estas mujeres, separarse de ellas. Y algunas personas piensan que era un divorcio masivo, que la mitad del pueblo, no sé qué cuántos, tuvieron que divorciarse. Algunos hasta incluso usan hoy en día eso como excusa y dicen, bueno, mi esposa no es tan cristiana como yo quisiera, entonces como el Señor le mandó ahí a los israelitas, entonces yo también me voy a divorciar de mi moabita y que a lo mejor en el camino se hizo moabita o lo que sea, ¿verdad? En primer lugar, les quiero decir que fueron exactamente 111 personas de las más de 60,000 que en este momento ya vivían en Israel. O sea, el grupo, aunque 100 personas es mucho, pero comparado con todo el pueblo no era tan numeroso. El problema era que eran los líderes, muchos de ellos. Y eso, Dios ya sabe que cuando el líder, era una época en que no había democracia, ¿verdad? Cuando los líderes empiezan con eso, eso se extiende rápidamente a todo el pueblo. Parece que la mayoría eran matrimonios recientes, porque dice, algunos tenían hijos. O sea, había 111 matrimonios ilegales y de ellos algunos ya tenían hijos. Entonces el pueblo decide obedecer a Dios, decide arrepentirse, confiesan sus pecados y ahí termina Esdras. Nos salva de esta escena tan triste que sería despedir a las mujeres, ¿verdad? O sea, no sabemos si realmente ocurrió. Simplemente termina el libro en el capítulo 10 con eso de que el pueblo dijo que estamos dispuestos a arrepentirnos y a obedecer a Dios. Y yo digo, qué lindo gesto. Un pueblo llamado por Dios, un pueblo que había reconstruido el templo, había reconstruido el altar, había reconstruido la muralla, había reconstruido la ciudad. Habían hecho muchas cosas por Dios, pero cuando se dieron cuenta que habían caído en pecado, estaban dispuestos a arrepentirse y a confesar estos pecados. Dios, nosotros te damos gracias por las cosas nuevas que estás emprendiendo con nosotros. Y en todos lados en el mundo, Señor, tú estás obrando. Te damos gracias que llamas a las personas indicadas para tus emprendimientos y que abres las puertas y que reyes y presidentes, jeques, las autoridades tienen que aceptar tu grandeza y tu majestad. Al mismo tiempo, Señor, reconocemos que a veces aflojamos cuando estamos en tu obra y pensamos que merecemos ciertos deleites, ciertos lujos, porque ya sacrificamos tantas otras cosas. Oh Señor, perdónanos donde hemos aflojado, perdónanos donde nos hemos relajado espiritualmente, moralmente, Señor. Y danos la valentía de hacer lo que hizo tu pueblo, de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados para que tú puedas volver a bendecirnos y bendecir la obra de tus manos que nos has entregado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.